Buenos días, profesor. Soy Daniela Moreno y mi presentación es acerca de las pinzas ópticas. Para empezar, voy a dar una definición general de lo que es una pinza óptica. Es un instrumento que sirve para atrapar partículas, pueden ser células, por ejemplo, pueden ser pequeñas esferas, y esto se hace por medio de la implementación de un gradiente de fuerza óptico. Se hace enfocando un láser con un microscopio y este haz de láser atrae partículas hacia él. Es súper interesante y el Nobel de Física del 2018 es de las pinzas ópticas. A propósito del Nobel, apareció en la revista Optics and Photonics, que es de la Optical Society, un artículo donde aparecía esta imagen y la información que estoy diciendo como introducción. En la imagen se muestra un esquema donde en la parte roja es el haz de láser que va hacia arriba. Se muestra con una flecha una parte que dice beam waist, que es la parte más delgada del haz, y el foco del haz. Y aquí, cerca del foco del haz, hay una partícula atrapada. Ese es como el esquema típico de una pinza óptica. Para empezar, voy a hablar de la presión de radiación, que es la presión que se ejerce sobre una superficie debido al intercambio de momentum entre el campo electromagnético y el objeto al que llega. En el paper donde vi esto, que es este que sale acá abajo, em, hacen un cálculo primero como para incentivar la lectura y para mostrar que es una buena idea intentar hacer una pinza óptica de esta forma. Entonces lo que calculan es la fuerza que ejerce la presión de radiación con los datos que salen acá arriba. Es para un láser de 1 watt de potencia y de longitud de onda 514,5 nanómetros. Este láser sería apuntado en una, en una pelotita, por ejemplo, después explican que son pelotitas de látex o burbujas, depende del experimento. En este caso es una pelotita de radio 514,5 nanómetros, igual que la longitud de onda del láser. Entonces calculan esta fuerza con esta fórmula que sale acá, que a mí no me pareció tan obvia, entonces la busqué en el artículo de Wikipedia sobre presión de radiación en inglés. Y, por ejemplo, ahí calculan directamente la presión con algo que a mí sí me parecía más conocido de las clases de óptica, por ejemplo, que es irradiancia partido por la velocidad de la luz. La irradiancia, como nos enseñaron en clases en el laboratorio, por ejemplo, de óptica, se mide en unidades de potencia partido por unidades de área, como normal es watt partido por metro cuadrado. Entonces voy a reemplazar eso aquí. La P es potencia y A es área. Y lo que yo quiero calcular es fuerza. Y sabemos que la presión es fuerza partido por área, entonces eh, si multiplico presión por área, voy a encontrar la fuerza. Y ahí explico esta P, que es potencia, y esta C, que es velocidad de la luz. Pero me faltan S2 y SQ. El 2 es porque hay que sumar el campo emitido y el campo incidente. Y la Q es la reflectividad, que en este caso la tomaron como 0,1. Ya, usando todos esos datos se calcula que la fuerza de la presión de radiación es 6,6 por 10 elevado a menos 5 dinas. Eso es una unidad CGS de fuerza.
Ya, y lo interesante es que para esa fuerza la aceleración es de 1,2 por 10 elevado a 8 centímetros por segundo cuadrado. Si esto lo paso a metros por segundo cuadrado, eh, es como 10 elevado a 5G. Entonces, eh, no puede ser ignorado si es tan bueno. Pero igual se encontraron algunos problemas. El problema es algo que se llama fotoforesis, que igual es obvio si uno lo piensa. Cuando le llega luz a un objeto, el objeto también puede absorber un poco de la energía de la luz y eso crea gradientes de temperatura. Eh, y esos gradientes son indeseados, porque uno lo que quiere es que toda la energía se use en la presión de radiación. Y la solución a este problema, o para que no ocurra tanto, es usar partículas transparentes y un medio transparente además. Aquí sigo hablando del mismo paper de antes porque es como el paper pionero de las pinzas ópticas, el mismo que está acá abajo. Em, entonces lo que hacen es tratar de predecir qué le va a pasar a la partícula o a la pelotita, a la cuenta, si es alumbrada con el haz de láser. Aquí el láser va en esta dirección, en la dirección que aquí le llaman más Z. Y la esfera está ubicada fuera como del centro del láser. Eh, Esta es la esfera y tiene un índice de refracción mayor que el índice de refracción del medio, como n high y n low. Entonces, lo que hacen es dibujan como el diagrama de rayos en el caso de que el láser está apuntando en dirección más Z, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, si esto fuera una superficie plana, tendría como... Me salió feo. Tendría una línea así. Y esta línea sería la normal. Entonces este rayo va a experimentar reflexión y además se va a refractar. Aquí a los que tienen que ver con la reflexión les pusieron sub R y a los que tienen que ver con la refracción le pusieron D de deflexión. A los que entran le pusieron I y a los que estos dos y a los que salen les pusieron O. Estos son los que salen, ¿cierto? Entonces aquí el rayo llamado A, incide en esta superficie que marqué antes y este que está como con línea punteada sería el que se refleja y el que sigue hacia adentro que estoy marcando ahora, ese
el que se refracta. Como el índice de la esfera es mayor que el índice de afuera, entonces en vez de seguir el rayo incidente en la dirección que iba, que es como así, se acerca a la normal y queda aquí. Voy a borrar un poco porque está medio desordenado mi dibujo. Ya, entonces la fuerza que corresponde a la refracción es la que voy a marcar con amarillo. Esa, ¿cierto? Está entre el rayo incidente, que es este, y el que estoy marcando ahora, que es el deflectado. Justo al medio, entre esos dos. Y la fuerza que corresponde al reflejado es esta que está aquí, que la marcaron como con una flecha negra también. Y está justo en medio de los otros rayos, los voy a marcar con verde. Está justo entre medio del rayo incidente y del reflejado, que es este que está con línea punteada. En la otra esquina, los rayos que salen de la esfera, bueno, es más o menos lo mismo. Este rayo que estoy marcando se toma como el incidente en la superficie. Eh, Esta es la normal. Y este punteado es el que se refleja. Y el que estoy marcando ahora es el que se refracta o el que se deflecta, que en este caso, como voy de índice de refracción mayor a menor, eh, se aleja de la normal. Voy a borrar de nuevo porque dejé muchas rayas y lo que es importante ahora es como la conclusión. Solo hay que fijarse en los rayos que están marcados como con negrita. Eh, Todos los rayos que están marcados con negrita, que representan la fuerza en realidad, tienen componente en más z. Y el FRI con el FRO, sus componentes en R se cancelan entre los dos, pero la componente del FDI y del FDO, eh, esas sí tienen importancia en la dirección R. Entonces, entre todos, habría aceleración en dirección más z y en dirección menos r. Menos r es como hacia hacia el centro del haz. Y más z es hacia donde apunta el haz. Ahora también quisieron analizar qué pasaría si la pelota tuviera menor índice de refracción que el medio. En ese caso, lo que cambia es la dirección de la fuerza en R. Sería como repulsiva respecto del haz, iría como hacia afuera del haz. No sería atrayente como en el primer caso.
Respecto al experimento que hicieron, o el primero de los experimentos que hicieron en el mismo paper, se usaron esferas pequeñas de látex que estaban en agua. El diámetro de las esferas probaron con 3 distintos, de 0,59, 1,31 y 2,68 micrómetros. El láser que usaron era de longitud de onda de 0,5145 micrómetros y la cintura del haz, no, la mitad de la parte más angosta del haz era de 6,2 micrómetros. Esta cintura de haz, que es la que está marcada con flechitas aquí en el dibujo de arriba, eh, es mucho más angosta, mucho más pequeña que el grosor de la celda donde estaban las pelotitas, que era de 120 micrómetros. Entonces, aquí en el dibujo de antes se llamaba maceta hacia donde estaba la luz, entonces aquí también el maceta va en esa dirección. Al acercarse una pelotita a la parte más angosta, a la cintura del haz, efectivamente sentía la pelotita una fuerza en más z, entonces avanzaba y además se iba hacia el centro del haz, pero la fuerza en más z era tal que al final la pelotita avanzaba hasta que ya no podía más y llegaba hasta acá, voy a marcar con rojo, donde terminaba la celda y ahí se quedaba. El otro resultado importante es que si ponían, lo voy a dibujar, si ponían si bloqueaban el haz de láser, la pelotita ya no presentaba este comportamiento y se movía como los otros pelotitas con movimiento browniano. Bueno, y el resto del montaje, después del láser, había estaba este lente. Esto que dice T es la celda donde estaban las pelotitas, era una celda de vidrio. Y lo que dice M es un microscopio, desde donde se observaba lo que estaba pasando y tenía un filtro. Entonces, como en ese primer experimento, la pelotita llegaba hasta que terminaba la celda, porque sentía esa fuerza en más Z, se les ocurrió hacer otro montaje o poniendo dos láser de las mismas características. Porque así la pelotita, si hubiera estado, por ejemplo, solo este láser, hubiera avanzado igual que en el ejemplo de arriba hacia la derecha, ¿cierto? Y si hubiera estado solo este, hubiera avanzado hacia la izquierda. Pero con los dos buscaban que se quedara fija. Y en este caso el observador lo representan aquí con este ojo, también mirado con un microscopio. Y en este caso, como no están mirando directamente al láser, no le pusieron un filtro en el montaje como en la parte de arriba. Enseguida voy a hablar de algunos usos de las pinzas ópticas, como levitación, eh, también se usan para atrapar átomos, se usaron para el estudio del ADN y para observación de células vivas. Primero voy a hablar de la levitación óptica. Eh, Aquí está el montaje del paper que
encontré acerca de esto. Igual es un paper antiguo de 1971. Aquí lo que hay es una placa a la que le pusieron P, tiene una tapa a la que le pusieron G, una tapa de vidrio, y dentro de esto estarían las pelotitas. Estas pelotitas o esferas son más o menos de 20 micras de diámetro, y como son pelotitas pequeñas, podrían tender a pegarse a las paredes por la atracción de Van der Waals. Entonces lo primero que hay que hacer es vencer esa fuerza, y eso lo hacen por medio de le pusieron AO, es un audio oscilador que hace vibrar que le pusieron PC, es un cilindro piezoeléctrico, entonces hacen vibrar la base con esto, y ahí la pelotita que está en la posición A se libera. Entonces el rayo 1 pasa por una lente que es L1, después llega a un prisma reflectante, cambia de dirección la luz y ya la pelotita queda en la trampa óptica y sube hasta la posición de equilibrio, que es en B, acá arriba. Después se introduce otro rayo de las mismas características, también pasa por una lente y se usa para estudiar las fuerzas de restauración a las que se ve sometida la pelotita. Las fuerzas de restauración son aquellas que tienen los cuerpos que cuando lo sacan del equilibrio y tratan de volver. El resto del montaje son estos que le pusieron M1 y M2, que son microscopios para observar lo que pasa dentro de esta cápsula donde están las pelotitas. Y así funciona la levitación óptica. Otro uso de las pinzas ópticas es que se pueden usar para atrapar átomos. El montaje que se muestra en el dibujo tiene dos láser que van en direcciones opuestas. El que va hacia la derecha tiene la cintura Q1 y el que va hacia la izquierda tiene la cintura Q2. Además hay un espejo M, el que está acá, que tiene un agujero por donde entra como un chorro, un rayo de átomos, cuya velocidad promedio es 6 por 10 elevado a 4 centímetros por segundo. Entonces, los átomos que entran, algunos tienen velocidades transversales y son confinados radialmente por fuerzas radiales dipolares. Los láser que se usan no están justo en resonancia con la línea D del sodio, están un poco más abajo. Y esto eh, hace que existan estas fuerzas y queden atrapados radialmente. Los átomos que se mueven en dirección del eje de los láser son atrapados debido a la fuerza de scattering que se origina porque no hay balance de intensidad. Entonces, cuando van horizontalmente los átomos hacia la derecha, en algún punto van a empezar a perder velocidad, se van a detener y después se van a devolver. Después se van a devolver de nuevo, así unas veces hasta detenerse. Y se quedan así oscilando amortiguadamente debido a que hay un efecto de corrimiento Doppler también, que también se le atribuye a que los láseres no están justo en la línea D del sodio.
Entonces, los átomos, una vez que se empiezan a detener, empiezan además como a promediar su velocidad y cada vez más baja. Y esto hace que baje la temperatura. El cálculo que hicieron es de 10 elevado a menos 6 Kelvin. Así se atrapan los átomos con este método. Pasando a una aplicación más biológica, las pinzas ópticas también se pueden usar para estudiar el ADN. Por ejemplo, en esta publicación hablan de estirar el ADN usando una pinza óptica. El aparataje que se usó está más o menos resumido aquí. Empieza por el láser. La luz del láser eh, es modulada con un modulador acústico óptico. Luego entra una fibra óptica y al salir entra un telescopio móvil que se puede mover en 3 ejes y que tiene doble función. Una es expandir el haz 2 veces y además eh, al poder moverse mueve la pinza o la trampa óptica. Después la luz pasa a la pinza óptica como tal, que es un microscopio invertido. Y luego esta información va a un detector de posición muy preciso y pasa al feedback del modulador del que hablé al principio para no mover demasiado la trampa. En el dibujo se muestra más o menos cómo es la pinza óptica. Esta forma como de reloj de arena es el láser. Em, Acá abajo hay un vidrio donde se agarra un extremo de la cadena de ADN con un complejo de RNA polimerasa en esta parte. Y en el otro extremo se le une al ADN una pelotita o una cuenta. Y esta cuenta es la que se fija gracias a la pinza óptica. El ADN puede estar en distintas soluciones y en esta publicación encontraron que se podía estirar distinto dependiendo de la solución en que estaba. Entre 40 nanómetros y 47 nanómetros. Siguiendo con las aplicaciones en biología, con una pinza óptica se pueden manipular bacterias y virus. Por ejemplo, en esta publicación usaron el virus del tabaco y Escherichia coli, que son bacterias, y las manipularon con una pinza óptica. En este caso se espera scattering de Mie y scattering de Rayleigh. El de Mie es cuando las partículas son más o menos del orden de la longitud de onda usada o más grande. Y el de Rayleigh es el régimen que es como el más conocido, que es cuando las partículas son mucho más pequeñas que la longitud de onda. En este caso se usa un láser de argón de 5145 angstrom y era de potencia de 120 miliwatts. Entonces, en el caso del virus, se espera scattering de Rayleigh
porque el volumen es como un volumen característico de ese régimen, pero estos virus no son esféricos, sino que son como cilíndricos, son medio alargados, entonces por el largo sí se espera también un poco de scattering de mí. Al igual que en las otras trampas o en las otras pinzas, el punto de equilibrio está cerca del foco del haz, que es la parte más acinturada del haz, que en este dibujo lo marcaron con una F acá. Y si uno mira con el microscopio, que es este que dice M, si uno mira cerca del foco, los virus que no están atrapados se ven así como haciendo un movimiento browniano. Pero la forma de detectar que una partícula fue atrapada, o sea, un virus, por ejemplo, una bacteria, es que aumenta repentinamente el scattering a 90 grados. El resto del montaje es una cámara de vidrio donde están ya sea los virus o las bacterias inmersos en agua. Lo que dice WI es un objetivo que se puede sumergir en agua. Y el que dice S es un beam splitter. El que dice D es un fotodetector. Siguiendo con la manipulación de cosas biológicas, en esta publicación se usó para manipular células, pero usando un láser infrarrojo. Voy a explicar primero el montaje. Aquí está el láser, está apuntando hacia abajo, es un láser infrarrojo de 1,06 micrómetros. Pasa por esta L, que es un lente divergente, que abre el láser. Luego llega al objetivo sumergible del microscopio. Este objetivo tiene que ser de los que no absorben infrarrojo, obviamente. Y acá en el punto que marcaron como P está el foco del haz, digamos la parte, como le dije antes, de la cintura del láser. La muestra está aquí dentro de esta cajita. Tiene una tapa y tiene unas fibras que son más bien para manipular las muestras, esa que sale con F. Y dentro están las bacterias, lo hicieron con distintos tipos de bacterias cada vez. Acá abajo está la iluminación, digamos, de luz visible y un lente condensador. Y acá a la derecha está la parte de observación, que se puede observar gracias a estos beam splitters que separan el haz y lo desvían. Entonces acá arriba hay una videocámara. Acá está el ocular del microscopio para observarlo directamente. O sea, directamente entre comillas, porque en la cámara y en el microscopio tiene em, filtros para bloquear el infrarrojo. Y ese es el montaje. En esta publicación se observaron bacterias como la Escherichia coli, se observaron levaduras, se observaron glóbulos rojos humanos y células de espirógeno. La gracia de usar infrarrojo es que le hace menos daño a las células que está observando. Y por ejemplo, para los glóbulos rojos, la hemoglobina que tienen absorbe menos el infrarrojo.
Y para las células de espirogira, la clorofila también absorbe poco el infrarrojo, entonces se evita que hayan gradientes de temperatura, eso de la fotoforesis que expliqué al principio. Y aquí abajo salen las fotos que se muestran son de la reproducción o de la división de las levaduras que observan. Respecto de los usos más actuales, hace unos 3 años, científicos del WPI hicieron una especie de pinza óptica, pero pensando en usarla para detección del cáncer. Entonces necesitaban algo que no fuera tan aparatoso, que fuera súper pequeño, lo más pequeño posible. Y en vez de tener un sistema de lentes, esta pinza óptica que hicieron ellos tiene fibra óptica. Así lograron achicar un poco el sistema y lo están desarrollando para cosas como detección del cáncer. En el 2018, se, científicos en Londres, en 2 escuelas diferentes, hicieron una pinza óptica para manipular vesículas que son más o menos del tamaño de una célula y ordenar estas vesículas para tratar de conformar células artificiales. En el mismo año, científicos de varios lugares se juntaron para usar una pinza óptica para atrapar y hacer girar una esfera como de 3 micrómetros de diámetro a más de 1000 revoluciones por minuto. Eso puede tener distintos usos, todavía no se sabe. Y finalmente, como conclusión, puedo decir que las pinzas ópticas todavía se usan hoy en día, a pesar de que es una tecnología que fue implementada como en 1970. De 1971 creo que es el primer paper que puse. Y el premio Nobel que ganaron en el 2018 esos 3 científicos, creo que fue más bien porque, además de ser una idea tan fantástica, se puede ocupar en muchas cosas y ha tenido mucho desarrollo. Ellos bien podrían haber ganado el premio Nobel antes, yo creo. Y eso. Muchas gracias.